Un saludo para todos los salvadoreños y las salvadoreñas que se encuentran en cualquier parte del mundo. Canadá, Estados Unidos, Europa, Nueva Zelanda, Australia, en cualquier lugar. Y a los que nos miran aquí en el país, para todos un fuerte abrazo. Lamentamos la muerte en Ciudad Arce de Carlos Romero. Carlos fue alcalde de Ciudad Arce en la década de los 80. Expresamos nuestro pesar a su familia, a sus amigos, a la gente del barrio La Esperanza, a la niña Carmela, su esposa y viuda, a Ronald, a Freddy, a Carlitos, a la nenita, a todos. Nuestra condolencia. En estos días, el cuerpo diplomático acreditado en Moscú reconoció al diplomático salvadoreño Rodrigo Gómez como el mejor diplomático en este momento en Rusia. Y ese cuerpo de diplomáticos le hizo un homenaje a Rodrigo Gómez, que es consejero de la Embajada de El Salvador en Rusia. El día de ayer se publicó la foto de Rodrigo. Es un hombre joven, estudioso, inteligente, activo, que ha logrado este reconocimiento que a todos los salvadoreños nos llena de mucha satisfacción y orgullo. Es un buen camino el que está andando Rodrigo Gómez. Un abrazo para Rodrigo, para su mamá y para toda su familia. Deseamos que la misma recupere prontamente su salud. Nos alegra mucho y expresamos nuestra alegría a Jaime, su esposa, a Jaimito, su hijo, a la Marielitos, a la niña Fide, su mamá, y a toda su familia y a todos sus amigos. Confiamos en que la doctora Mima se recuperará muy pronto. En Rusia se celebró el 75 aniversario de la victoria del pueblo soviético, su ejército, contra las tropas fascistas asesinas de la Alemania nazi. Fue el ejército soviético el que derrotó al ejército nazi alemán, el que desarrolló la brillante batalla de Stalingrado, que le quebró el espinazo a la política invasora de Alemania en esos momentos. Expresamos nuestro reconocimiento al pueblo soviético que en esta guerra defendió los intereses de toda la humanidad. Ayer murió en Chalchuapa Carlos Castaneda, Chanón, de una dolencia de los riñones. Nuestro pesar por la muerte de Chanón. A su barrio, ahí por el cementerio, a sus amigos y a toda su familia. También expresamos nuestro pesar por la muerte de Álvaro Aquino, que murió en California de un ataque al corazón. Álvaro es amigo, hermano de Rafael Aquino. Nuestro pesar a Rafa, a su familia y también a todos sus amigos. Hemos entrado en un momento muy peligroso de la pandemia que estamos afrontando. Aquí en este fenómeno hay elementos naturales y hay elementos culturales. En el fondo,
cuando hablamos de un virus, estamos hablando de la naturaleza, del funcionamiento de la naturaleza, de eso estamos hablando. Y hablamos también de la reacción de la naturaleza ante la agresión del capitalismo planetario. Ese capitalismo ha convertido a la naturaleza en una mercancía, en la búsqueda de ganancias para sus industrias y para sus diferentes actividades comerciales. Hay una reacción de la naturaleza en esta forma. Pero también hay una reacción cultural. En este territorio cultural está la política. ¿Y por qué un hecho natural genera también fenómenos políticos? Uno, porque son los estados los que tienen en primer lugar y en primer momento que reaccionar ante la amenaza de una pandemia. Y un Estado es fundamentalmente un aparato político. Dos, porque el enfrentamiento de una pandemia afecta necesaria e inevitablemente todos los ángulos de la vida del ser humano en la sociedad. Afecta la relación de las personas con las personas. Pero afecta la relación de las personas con la economía y la relación de la economía con las personas. Aquí estamos situados en el territorio político. Porque cuando hablamos de economía política, bajo el entendido que no se puede separar la economía de la política, ni la política de la economía. Esta es economía política. Entonces, el abordaje de una pandemia genera siempre fenómenos políticos, los que se aprecian en todo el mundo. Ahora bien, ocurre que el virus de la pandemia no es eterno. Va a desaparecer. En un determinado momento va a desaparecer. Y la humanidad va a encontrar respuesta. Claro, estamos pensando en una vacuna. Y estamos deseando que los productores de la vacuna sean países poderosos que decidan que la vacuna sea patrimonio de la humanidad. Así lo ha dicho China. Y así lo ha dicho Rusia. Deseable es que los países que produzcan la vacuna no sean mercantiles. No hagan negocio de eso. Pero el virus desaparece. Esta temporalidad del virus determina la temporalidad de la política adoptada frente al virus. Ante un fenómeno temporal, es lógico que haya una respuesta también temporal. Esto es así en cualquier parte del mundo. Ahora bien, el abordaje de la pandemia exige distancia social. En todas partes del mundo, lo que se está llamando y se ha llamado distancias sociales, parte inseparable de la respuesta. Pero hay que saber que esa distancia social
no ha de implicar necesariamente distancia humana, porque esa distancia social en el fondo está dotado de una inmensa humanidad. Vos guardás la distancia con tu mamá, con tus hijos, con tu familia, con tus amigos. Pero esa distancia en estas circunstancias supone una inmensa humanidad. Es en beneficio de ellos, no es en perjuicio de ellos. Es para beneficiarlos a ellos. La distancia social supone profunda humanidad, la mayor humanidad. La temporalidad del virus y la temporalidad de las medidas políticas ante el virus. La distancia social supone una profunda humanidad. Pero hay un tercer aspecto en esto, que es que en la relación planteada entre la salud y la economía política de las sociedades humanas, la clave está en la salud. Y se puede pensar, ¿hay confrontación acaso entre la salud y la economía? Sí y no. No hay confrontación cuando los dueños de la economía política entienden que la salud no solo tiene que ver con la ausencia de la enfermedad, sino que la salud tiene que ver con el estado de bienestar material, cultural, espiritual, psicológico del ser humano. Es decir, que cuando hablamos de salud, no nos referimos rigurosamente a la enfermedad, sino a ese bienestar, a ese estar bien. Esa es la salud. Y a esa salud nos estamos refiriendo. Y la economía política puede estar enfrentada a ese bienestar. En una primera mirada, no. Pero en una mirada más atenta, sí. Y este es el problema de los empresarios. Aquí, en nuestro país, muy primitivo, muy atrasado, muy pobre y muy empobrecido, sin ciencia ni tecnología, aquí y en cualquier país muy desarrollado. ¿Y en qué consiste ese problema? En que la cabeza de los grandes empresarios está llena de monedas y llena de billetes y llena de ideas de ganancia y de utilidad. Es el fenómeno del rey Midas. ¿Te acordás del rey Midas? El rey Midas logró el poder de que convertía en oro todo lo que tocaba. Y fue una gran victoria para Midas, hasta que cuando abrazó a su hija, la convirtió en una estatua de oro. Ahí se dio cuenta de la tragedia en la que había entrado. Ese fenómeno de Midas es lo que les ocurre a los empresarios, porque los empresarios ven todo como ganancia y ven todo como negocio. ¿Qué es la salud para una buena parte de empresarios? Un negocio. Ellos entienden la salud como un negocio que depende de la enfermedad. Y entonces, en esta lógica, el negocio de la salud consiste en que hayan el mayor número de enfermos.
y que yo tenga la cura para esas enfermedades, que yo tenga la vacuna para eso, para venderlo lo más caro posible. Ahora hay una amenaza para toda la humanidad. Es la fusión de Monsanto y Bayer. Bayer compró Monsanto. Monsanto, la mayor empresa del mundo que controla las semillas en todo el planeta y que controla los productos transgénicos en Monsanto. Monsanto ha sido comprada por Bayer, que controla la producción de medicinas, vacunas e inyecciones. Esa coalición es en este momento la mayor amenaza para la humanidad. Este es el problema de la economía política. Ese es el problema en nuestro país, en esa relación. En esa relación. Ahora bien, ¿para dónde va todo esto? Nosotros como país, como un pequeño país muy atrasado, con una oligarquía primitiva, pero insaciable, vamos a llegar a un momento, a un mundo sin esta pandemia. Eso es así. Eso es así. Así ha ocurrido en varias de las anteriores pandemias. Así ha ocurrido. Y entonces para nuestro país, el problema va a ser regresar a la normalidad. La lucha de la sociedad es regresar a la normalidad. No. No. Más bien la lucha ha de ser impedir que se regrese a esa normalidad. Esa normalidad que permitió que el sistema de salud de nuestro país sea tan débil, tan incapaz de garantizar la salud de las personas. No hemos de regresar a esa normalidad. Para nosotros está la tarea de construir una nueva normalidad. El tema del Estado, por ejemplo. Dentro de la normalidad conocida, el Estado ha funcionado por décadas como siervo del mercado, dentro del enfoque neoliberal. Todos los gobiernos anteriores, desde el fin de la guerra civil, fueron neoliberales. Bueno, en esta normalidad que hay que construir, el Estado debe ser recuperado. Esa es la primera tarea. Recuperar el mercado de la garra sangrienta del mercado. Y recuperar al Estado para los seres humanos. Y esto implica trabajar un conjunto de ideas que configuren un proyecto para delinear el nuevo Estado que se necesita. Precisamos, el Estado es un poder militar, económico, ideológico, cultural, deportivo, social, que nace de la sociedad. Se aleja cada vez más de la sociedad y se encarama en la sociedad. Es el Estado. Hay un grupo humano que se encarga de administrar ese poder del Estado. Ese grupo humano se llama gobierno. Aquí no estamos hablando del gobierno, estamos hablando de ese Estado. ¿Cómo se identifica el actual Estado de El Salvador? Un Estado neoliberal. Desde que la guerra civil termina y antes del fin de esa guerra, el Estado era neoliberal. Antes hubo
un Estado oligárquico desde la independencia de 1821. Antes de la independencia de 1821 hubo un Estado colonial. Son grandes bloques del Estado. ¿Cuál va a ser la naturaleza del Estado nuevo que necesitamos construir dentro de la nueva normalidad? Eso dependerá de las tareas que este Estado tenga, de la organización del poder político dentro de ese Estado, de la relación entre el poder de ese Estado y los individuos, los seres humanos. Eso determinará la naturaleza del Estado. Pero una cosa es cierta, no puede seguirse funcionando con este mismo Estado, criado y sirviente del mercado. Lo primero es recuperar para ese Estado las funciones que le da la Constitución. Este es lo primero y lo mínimo. En los artículos de la Constitución están establecidos funciones para ese Estado. Eso, recuperar eso, es el punto de partida. Superar otras taras del actual Estado, como el papel preponderante de los partidos políticos en el artículo 85. Corregir la estructura del Tribunal Supremo Electoral, que es propiedad de los partidos políticos. Volver imprescriptible el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos que está establecido en el artículo 240 de la Constitución. Revisar bien el régimen de excepción contenido en el artículo 29, 30 y 31 de la Constitución. Esta es tarea que forma parte de la construcción de una nueva normalidad. Claro, esto pasa por una intensa lucha política, una intensa lucha de clases. Porque hay sectores, incluso, que están muy interesados en que la normalidad que se establezca sea la del pasado. La del pasado antes de la pandemia. Y que aquí no cambie nada, aquí no pase nada. Ni en el planeta están las cosas así. El capitalismo post-pandemia está en este momento organizando en el planeta su nuevo plan de acción, ya avanzando en eso. Y no son los gobiernos ni son los países los que están tomando decisiones. Por ejemplo, no creamos que en los Estados Unidos es Donald Trump el que está tomando decisiones. Para nada. Para nada. Esa es la tarea que el pueblo tiene ante sí. Como nunca antes, necesitamos pensar mucho y pensar bien y aprender a actuar. Por eso es importante vencer la inactividad y aprender a actuar, aprender a movilizarse dentro de las limitaciones que el tiempo establece. Un abrazo para todos y para todas.